Este segmento es presentado por Medusa Mariscos. Excelente ambiente y ubicación para disfrutar los mejores mariscos. Visítanos y conoce nuestras promociones. Medusa Mariscos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Karina Urbina y nos encontramos en Contacto Digital. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre historia. Si bien es cierto, hay muchos elementos muy importantes en nuestra historia. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre uno de ellos. Precisamente hablaremos sobre el uso de los caballos en la conquista de Mesoamérica durante el siglo XVI. Para esto nos acompaña el médico veterinario zootecnista Romualdo Padilla Padilla, quien es miembro de la Sociedad de Geografía, Historia, Estadística y Literatura del Estado de Tlaxcala. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Muchas gracias, Karina. Aquí mire usted participando con ustedes. Muy amable por invitarme. No, al contrario. Pues hace un momento ya estábamos empezando a platicar precisamente este tema tan interesante, importante, por supuesto, y me encantaría que nos platicara un poco sobre a qué se refiere toda esta investigación que usted hace. Bien, es una investigación que surge a partir del interés de saber un poco más sobre la historia de los 500 años, ahora que se cumplieron recientemente. A partir de ello, nosotros empezamos a hacer investigaciones. Una de ellas fue referente a saber cuáles eran los animales que participaron en la conquista. Esta participación no es la primera, ya he hecho investigaciones referentes, por ejemplo, al perro pelón mexicano, Xoloscuintle y demás. Ya han sido publicadas, pero en esta ocasión hicimos este trabajo que tiene el propósito de conocer un poco más sobre estos animales. Perfecto. Me imagino que las fuentes de investigación y de información, pues vaya, son diversas, ¿no? Sí, está basado el estudio evidentemente en varias fuentes, ¿verdad? Pero las principales son las de Bernal Díaz del Castillo, las de las cartas de relación de Hernán Cortés y también un documento pictográfico del siglo XVI que es el lienzo de Tlaxcala. Claro. Estos documentos pues son documentos que, si bien es cierto, ya fueron analizados en algún otro momento, pues estos, para los intereses de los biólogos, en este caso de personas como yo que se interesan en este tema, hacemos un análisis más profundo. Y bueno, en esta ocasión cayó en el conocimiento de cuáles fueron los animales que ayudaron en la conquista de México Tenochtitlan esencialmente. Perfecto. Médico, ¿cuál es el lugar de procedencia de los primeros caballos? Bueno, originalmente estos caballos debieron ser españoles y portugueses, pero el origen de estos animales evidentemente era oriental. Son animales que ya llegaron adultos, llegaron a la isla de Trinidad, de alguna forma sirvieron para las labores del campo. Okay. No eran animales destinados para la guerra, eran animales destinados para el campo, claro, con un carácter y temperamento diferente, ¿verdad? Son animales que, bueno, pues con el tiempo se fueron adaptando al proceso bélico. Llegan a la isla de Trinidad procedentes de España, llegan y bueno, pues ahí sirven a las funciones del campo. Cuando hay el interés de una tercera incursión formal, porque ya había habido varias incursiones a lo que es el territorio americano. Entonces, en ese momento se convierte el caballo en una forma de cómo hacer más fácil la conquista. Por supuesto. Aún a pesar de que era un puñado muy pequeño de hombres, 530 y tantos, realmente no eran suficientes como para poder hacer una conquista de tal magnitud, ¿verdad? Porque los mexicas eran, además de aguerridos, eran muchos, ¿verdad? Por supuesto. Claro, influyeron muchos factores, pero el caballo se convirtió en ese agente bélico para la caída de la Gran Tenochtitlan, y no solo eso, sino también para las incursiones que hicieron a otras partes del territorio, no solo mesoamericano. Es decir, sí en el mesoamericano, pero también se fueron al norte. Algunos de esos caballos se quedaron en el norte, se multiplicaron a partir de otro tipo de incursiones también.
los mustangos, por ejemplo, aquellos caballos que conocemos de los indios cherokees y demás, pues son caballos que se fueron adaptando al medio. A partir de entonces es cuando el caballo verdaderamente cobra una importancia para ellos. Perfecto, sí, por supuesto que además de ser un medio de transporte y carga, obviamente pues se convirtieron prácticamente en uno de los herramientas, ¿no?, más grandes que tuvieron. Y me llama la atención, médico, que nos está comentando que se fueron adaptando a lo largo de... ¿Cómo eran estos caballos? ¿Cuál era su aspecto? Bueno, el aspecto eran caballos normales de gran altura. No eran también exageradamente altos, eran simplemente animales que pues llegan a la isla de Trinidad en Cuba, y de ahí en las incursiones que llegan a lo que es la península de Yucatán y lo que es la costa de Tabasco, ahí pues es donde llegan y en naves llegan 16 animales en ese primer momento. Uno pensaría que pudieron haber llegado 500, 600 animales y realmente no. Llegaron solamente 16 en esa primera incursión. ¿Cuál era su aspecto? Bueno, pues eran animales, por las evidencias arqueológicas que actualmente hay en Tecuaque, pues la evidencia es de un caballo normal, el aspecto es de un caballo normal. Los colores que en ese momento tenían, que venían de acuerdo a los trabajos que hicieron los escritos, bueno, pues fueron entre colores blancos, que es el rucio, alguno llegó en zaino, que es el color negro, y los colorados en diferentes tonos. Okay. Y algunas combinaciones que fueron lo que ahora conocemos como caballos pintos, ¿verdad? Claro. De colores combinados. Perfecto. Y supongo que eventualmente estas mezclas y bueno, la adaptación de la cuestión bélica se fue haciendo cada vez más para lo que se requería, ¿no? Sí, estos caballos eran montados no por cualquier persona. Claro. Eran por los capitanes que venían al frente de este pequeño ejército, porque no es un ejército grande de españoles, por supuesto, no solamente de españoles, sino una mezcla de otras etnias de la zona ibérica. Y bueno, pues lo que traen a ellos son animales que más adelante sirven para la conquista. Aquí habría que aclarar algo. En este caso venían principalmente dos un color zaino, que era el que montaba hasta Veracruz, cuando llegan a lo que es Veracruz propiamente dicho. Es un color negro en el que llega Cortés, propio de él. Era un animal que se le muere. Después que por cierto, lo interrumpo tantito. Sí. Esto por ahí me parece muy interesante. Por ahí dicen que había una yegua, pero ¿qué le parece si vamos a una breve pausa? Claro. Y regresando, ¿me la cuenta? Con gusto. Vamos a hacer una breve pausa, no se vaya, estamos en este tema súper interesante que es precisamente el uso de los caballos en la conquista de Mesoamérica durante el siglo XVI. Regresamos, esto es Contacto Digital. Este segmento es presentado por Medusa Mariscos. Excelente ambiente y ubicación para disfrutar los mejores mariscos. Visítanos y conoce nuestras promociones. Medusa Mariscos. Amigos, continuamos aquí en Contacto Digital y hoy estamos hablando sobre el uso de los caballos en la conquista de Mesoamérica durante el siglo XVI. Nos encontramos con el médico veterinario zootecnista Romualdo Padilla Padilla, quien es miembro de la Sociedad de Geografía, Historia, Estadística y Literatura de Tlaxcala. Y bueno, pues antes de irnos a la pausa, platicábamos un poquito de el caballo que montaba Cortés. Sí. El caballo que traía inicialmente destinado para él en San Juan de Ulúa se les muere. Okay. Se le muere por algún motivo. Por supuesto, ya había habido algunos encuentros bélicos con las personas de Tabasco y bueno, por alguna herida, porque sufrían muchas heridas esos caballos, aún a pesar de que pues para las personas era algo novedoso y que lo que fuera, finalmente también eran animales que sufrían. Por supuesto. Y bueno, pues ahí precisamente se le muere el caballo y lo sustituye por una yegua rusia. La yegua rusia no es más que un caballo blanco, es una yegua blanca, y esa yegua blanca es con entrepelo de color negro.
No es completamente blanca como se dice, el rucio es diferente. Para aquellos que saben de caballos es una forma diferente de ver el caballo. Bien, y junto con esos animales se vienen a lo que es en el territorio tlaxcalteca, ingresan, ya había algunos animales enfermos, ya había algunos dañados, lastimados y demás, y los mismos tlaxcaltecas le matan a dos caballos a los españoles. Okay. Después los tlaxcaltecas tienen que pedir perdón por la pérdida de esos caballos. O sea, es increíble que a pesar de haber sido una invasión, pues ellos tienen que finalmente pedir perdón, ¿verdad?, a los españoles. Uh-huh. Esos caballos, cuando llegan a Tenochtitlan, no eran más de 13 caballos o 12. Realmente eran un puñado de animales. Claro. En una segunda incursión, cuando llegan a Tenochtitlan, se desarrolla todo el proceso de los primeros encuentros bélicos, pero también reciben una segunda dotación de caballos. Y en esa segunda dotación, que ya es mucho más numerosa, cercana a 80, es una dotación que ya ayuda mucho a todo el proceso de la conquista. Claro. Estos caballos ayudaron muchísimo. Realmente, primero el verlos como dioses, ¿verdad? El segundo, el aspecto que tenían. Y también los aditamentos y ornamentos que traían campanillas, que para nosotros sería algo, pues digamos, poco novedoso, ¿verdad? Pero habrá que entender el contexto de aquel momento. Claro. El miedo que impusieron para eso. Sí. Llegan y también en Tenochtitlan, en las batallas de Cholula y en las batallas de otros lugares, también hay muerte de caballos. Y perdón que lo interrumpa, precisamente sobre eso me llama la atención, médico. ¿Hay algún indicio o muestra que sugiera que había un buen cuidado de ellos? Digamos, ¿qué tanto los apreciaban en el sentido de, se lo pregunto como médico veterinario, claro, ¿qué tanto los cuidaban? Digamos, en la cuestión bélica, ¿tenían algún accidente? ¿Los trataban o los dejaban? ¿Cómo era esto? Bueno, al igual que los humanos, utilizaban lo que era el ungüento de piel de las personas heridas. Okay. No de la piel, sino de la grasa de las personas heridas. Los españoles se curaban con eso. Okay. Tal vez en este momento no parezca lógico, pero en aquel habrá que nuevamente acudir a ese contexto. Por supuesto. En el que sufrían una herida y por supuesto detenían la hemorragia, pero sobre todo detenían la infección a través de este tipo de ungüentos. Le llamaban unto, y el unto no es más que grasa, pero de los heridos caídos en batalla. Y en este caso se utilizaba como antibiótico la grasa de los humanos. Entonces, esto es una forma muy, muy sencilla para ellos, ¿verdad? Y muy lógica para el momento. Claro, me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuántos animales aproximadamente murieron a causa de estas escaramuzas bélicas? Bueno, muchos de ellos murieron en el transcurso, ¿verdad? Pero habrá que ver que cuando llegan a Tenochtitlan ya van reforzados, ¿verdad? Ya no llegan los 500 que habían inicialmente salido de Cuba, sino que ya llegan una cantidad mayor, ya reforzados por todo, incluso hasta los tlaxcaltecas, ¿verdad? Claro. Y pues el caballo, sí es cierto, participa de una manera importante, siempre aparece en las imágenes del lienzo de Tlaxcala, en muchas de las imágenes del lienzo de Tlaxcala, y en el caso del estudio que hace Bernal Díaz del Castillo, también nos hace mención que incluso participan en la conquista de Honduras, de las Cigüeras y toda esa parte, en Michoacán también, ¿verdad? Y todo lo que es el altiplano central participan. No dicen cuánto, porque ya se le pierde ya un poco más la referencia, claro, pero sí llegan bastantes todavía al final. Y por supuesto siguen llegando conforme ya se va estableciendo la colonia española, ya empiezan a llegar una gran cantidad de caballos. Ya llegan no solo caballos, sino ya llegan otro tipo de especies animales. Aquí, como dato curioso, que en la primera emisión de esos 16 caballos de los que estamos hablando, también llegan 2 perros, ¿verdad? Entonces, esos 2 perros que también ayudaron en ese proceso, que también hace mención Bernal Díaz del Castillo, pues eran animales muy fieros. Uh-huh. Entonces, pues que ayudaron, si bien es cierto, había aquí en México también perros, pues estos tenían un aspecto diferente, una alzada diferente, una agresividad también en consecuencia diferente.
Entonces, este tipo de animales ayudaron mucho en el proceso de la conquista. Por supuesto que sí, y vaya que quisiéramos más tiempo para seguir platicando del tema muy interesante. Por cierto, le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Por estar con nosotros. Le agradezco mucho. Amigos, yo soy Karina Urbina, esto es Contacto Digital y el día de hoy nos acompañó el médico veterinario zootecnista Romualdo Padilla Padilla, quien es miembro de la Sociedad de Geografía, Historia, Estadística y Literatura de Tlaxcala. Que tengan una muy bonita tarde. Hasta la próxima. Este segmento es presentado por Medusa Mariscos. Excelente ambiente y ubicación para disfrutar los mejores mariscos. Visítanos y conoce nuestras promociones. Medusa Mariscos.